Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra compañía en esta celebración tan especial del Día del Cómic desde una visión femenina y feminista, el cómic con perspectiva de mujer. Lo primero es que esto es un acto que ha organizado la sectorial del cómic, pues con apoyo de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, y también de esta maravillosa fundación a quienes agradecemos siempre que nos abran sus puertas para hacer todos los actos que tienen que ver con el libro, con la lectura y con su apertura a la ciudadanía. Esta semana era el Congreso de Libreros y Libreras en Pamplona y nos decía Alejandro, el presidente de la sectorial, que más de 250 actos en esta semana ya, porque ya no podemos hablar de Día del Cómic, sino de Semana del Cómic a lo largo de todo el territorio español, en librerías, en bibliotecas, en espacios culturales. Y eso sale de la ciudadanía y sale del sector. Es un pequeño impulso que cobra fuerza. Este es el segundo año, como sabéis, y esta misma mañana me llamaban desde el Instituto Cervantes y me llamaban desde AECID que esas 250 actividades que se suman en todo el territorio de España, todos los centros culturales de AECID y todos los centros Cervantes a lo largo del mundo se han sumado al Día del Cómic, me mandaban los vídeos, con lo cual creo que podemos celebrar la visibilidad del sector. Pero este es un acto especial dentro de todos los que se han hecho, porque el otro día, presentando también el libro blanco del cómic, hay cifras esperanzadoras y proyectos en los que podemos trabajar, y estamos ya trabajando ahí también con Manuela, pero hay otras cifras que nos indican que tenemos que pararnos, que reflexionar, y uno es qué hacemos y cómo estamos las mujeres en el cómic, desde la creación hasta las bibliotecas, hasta los espacios públicos, hasta los espacios directivos también en las asociaciones. Y bueno, yo creo que nadie mejor que Sara JB, las autoras y divulgadoras que nos acompañan hoy para explicarnos todo esto. Así que nada más y muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Como ha comentado María José, yo soy Sara JB, autora de cómic, ilustradora, presidenta de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y coordinadora de la vocalía de igualdad de la sectorial del cómic, que bueno, es la plataforma principal que organiza esta primera edición de las charlas de comiqueras Mujeres del Cómic. Y digo primera porque esperemos, ¿verdad?, que después vengan muchísimas más en estos espacios que vamos a crear para generar un debate y una charla que necesitamos también, como bien indicabas, de las mujeres del sector, de salir, de sentarnos a hablar, ver qué necesitamos, dónde estamos, qué sentimos y poder crear esas sinergias para seguir creando y seguir formando este sector que, bueno, que es tan bonito pero a la vez es tan complejo, ¿no? Resulta en muchas ocasiones. Esta primera edición, insisto, vendrán muchos más, ha sido organizada gracias al trabajo de la sectorial del cómic, la vocalía de igualdad concretamente. Aparte de también muchísimas gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro, Cómic y la Lectura. Ya lo sabes, María José, es un placer contar contigo. El apoyo que le has dado al cómic, le estás dando además al cómic femenino, es fundamental y es un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotras. Agradecemos también fervientemente todo el trabajo realizado durante todos estos años y el que sabemos que vendrá, porque sabemos que vendrá mucho. Gracias también al apoyo de la Fundación Ortega Marañón, que nos ha cedido tan magnífico espacio, y agradecemos especialmente también la presencia de Manuela Villa, directora general del Departamento de Asuntos Culturales de la Presidencia del Gobierno. Como veis, parece que el cómic interesa poco y el femenino menos, pero aquí estamos organizando esta charla y con gente tan potente. Vamos a empezar, si os parece, porque creemos además que esto se puede alargar, que carrete tenemos y temas hay muchísimos a tratar, desde luego. Como he comentado, es un placer estar aquí esta tarde, formar parte de esta primera edición que apunta maneras, porque pedazo de elenco que tenemos aquí de profesionales, a mis compañeras Montse Maciorriaga, Marica Vila, Cristina Hombrados, Marta Plutone. Os voy a pedir, ¿vale?, más adelante que os introduzcáis vosotras, porque creo que muchas veces lo que hacemos en las charlas es introducir y damos ciertas pinceladas sobre cómo os presentáis o cómo creemos que se os puede introducir, pero sé que detrás de una profesional hay muchísimo más y hay aspectos que también son fundamentales y tienen que ver mucho con cómo proyectamos y con cómo nos desarrollamos, ¿no? Entonces, antes de nada, permitidme hacer aprecio del espacio en el que estamos, porque si esta primera charla de comiqueras, Mujeres del Cómic, es histórica, este espacio también. Entonces,
Permitidme que os lea un poquito la introducción de este espacio que no sé si conocéis y que es espectacular. Ya veréis por qué es tan emocionante el estar haciendo este pequeño debate aquí. Nos encontramos en la Residencia de Señoritas, que fue el primer centro oficial que fomentó en España la formación de mujeres en la enseñanza superior. Esto ya apunta maneras, ¿no? También se inauguró en octubre de 1915 y estuvo dirigida por la brillante pedagoga y humanista María de Maeztu hasta el verano del 36, fecha en el que cerró sus puertas pues, tras el inesperado estallido de la Guerra Civil. Esta residencia obedecía por un lado a la inspiración institucionista de coeducar sin distinción de sexo para la mejora social, económica, cultural y política del país, y por otro la Junta de Ampliación de Estudios presidida por Ramón y Cajal, que completaba con esta creación la ley que en 1910 permitió a las mujeres el acceso universitario sin trabas legales. Desde ese momento, las familias intelectualmente más avanzadas empujaron a sus hijas a conquistar las aulas en una educación superior. La mujer ya salía de la casa, ya salía del hogar y del redil que parece que se le permitía, ¿no? Ya daba ese gran paso. Fue un camino lento y costoso, no nos sorprende, ¿verdad? Todavía a veces avanzamos y parece que el barro se nos pega en los pies, pero bueno. Fue un camino muy costoso que en apenas 3 décadas trajo logros y resultados espectaculares para sus protagonistas y la sociedad en la que vivían. Muchachas de casi todas las provincias de España alcanzaban títulos de licenciadas y doctoras y comenzaban a coeducarse con los nombres más prestigiosos en la edad de plata de la cultura nacional. Os voy a comentar, porque además es muy interesante, que la residencia no se ciñó exclusivamente a alojar estudiantes, sino que su labor de instrucción y educación propias permitió a sus residentes y a un buen número de madrileñas formarse en disciplinas con excelentes docentes que impartían en las aulas no solo el interés por estas distintas materias, sino que además hacían distintos tipos de deporte, de ejercicio. O sea, era un espacio en el que se juntaba la gente también a dialogar, como vamos a hacer nosotras, a fomentar el pensamiento y a fomentar un poco la unidad y el avance, ¿no? Es curioso porque además vamos a mencionar nombres que estuvieron aquí y que creo que van a hacer que se os ponga un poco la carne de gallina. La Residencia de Señoritas tuvo visitantes y conferenciantes tan ilustres como Marie Curie, que ahí es nada, por ejemplo, María Montessori, Victoria Ocampo, Gabriela Mistral, Niceto Alcalá Zamora, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Miguel de Unamuno. Y ahora nosotras. ¡Qué tela, eh! Yo venía para aquí y decía, madre mía, ¿a dónde vas, chiquilla mía? Y es que no termina aquí la cosa, porque también ayuda a organizaciones internacionales feministas a continuar su labor, como ocurrió en 1928 cuando la residencia participó en el Congreso en Madrid de la International Federation of University Women, alojando a sus participantes y asumiendo otras labores de organización. Entre sus alumnas, profesoras y conferenciantes, volvemos a ver, por ejemplo, a María de Maeztu, Victoria Kent, María Goiri, María Zambrano, Rosa Chacel, Maruja Mayo, Deli Terjero, María Moliner, Josefina Caravías, María Blanchard, Zenobia Camprubí, Concha Espina o Clara Campoamor. Tras la Guerra Civil, pues pasó lo que pasó, se cerró la residencia, en los años 40 se volvió a abrir, pero con una idea totalmente distinta. Formaba parte ya de la sección femenina de la Falange, pasó a llamarse Colegio Mayor Santa Teresa y bueno, sus contenidos pedagógicos y educativos, como podéis entender, pues variaron mucho y distaron mucho de ese fomento al libre pensamiento y al desarrollo de la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, en los 80 volvió a abrirse como nueva sede del Colegio Mayor en la ciudad universitaria y desde ahí pues llegamos hasta ahora. No ha parado de fomentarse este tipo de actos y bueno, yo la verdad es que no sé vosotras, estoy flipando de poder estar aquí, estoy tan nerviosa como orgullosa y os puedo decir que ambas partes son inmensas las dos. Me parece un punto y un espacio espectacular para comenzar esto, porque si estas paredes hablaran, a saber qué contaban. Igual se quejaban también, que tenemos una idea muy bonita de cómo ha sido esto, pero como he comentado, y lo sabéis vosotras mejor que nadie, es una ardua tarea. Pero bueno, creo que es el espacio perfecto, creemos todos que es el espacio perfecto para esta primera edición de Comiqueras. Así que sin más dilación, porque las protagonistas sois vosotras y sobre todo las ideas que puedan surgir de este debate, os voy a pedir por favor que os presentéis porque me gustaría que el público os conociera de primera mano. ¿Cómo os presentáis? Esto es libre, participad como queráis, en el orden que queráis. De hecho yo tengo un rango de preguntas y si llevamos a cabo estas preguntas será maravilloso, pero si saltamos de un tema a otro y simplemente estamos sacando a la palestra cosas que nos interesan y creemos importantes para nuestro desarrollo en la industria, será fantástico también. Así que, ¿quiénes somos, comiqueras? Bueno, voy a hacer algo y voy a empezar yo. Si te parece, más que nada, para quitarme ya los nervios, porque para mí esto realmente, como dices ahora, es abrumador. Y nada, yo soy Montse Mazorriaga, autora de cómics, soy guionista, soy dibujante y madre.
Yo creo que eso también me define bastante y creo que es importante decirlo, igual que decía Sara, que detrás de los dibujos y de los guiones hay algo más, que es un hogar, una casa y una familia. Bueno, yo soy dibujante, ilustradora, autora pionera, cuando todavía no existía el cómic adulto porque Franco lo había eliminado. En la transición aparecimos un grupo de autores rompiendo moldes y intentando hacer lo que ahora estamos intentando volver a hacer, es decir, recuperar derechos, unirnos, toda esta serie de cosas, y desde entonces no he parado. Además me he hecho investigadora también y sobre todo he intentado, ya desde esa época comprobé que el cómic tenía una gran presencia del cuerpo femenino y una ausencia total de voces femeninas, pero no porque no estuvieran, no porque no hubieran dibujantes, sino porque no eran visibles. Entonces ya desde entonces, y por lo tanto las autoras que empezábamos entonces no teníamos referentes nada más que masculinos. Entonces ya desde entonces empecé una investigación que ha culminado en una tesis en 2017, rescatando genealogías, pero sobre todo analizando el discurso del cómic desde la perspectiva de género, ¿no? Analizando por qué estas ausencias y estos vacíos. Y en eso estoy luchando, por un lado, por rescatar autoras, por otro lado por la dignificación del cómic y por otro lado por la recuperación de los derechos, especialmente para las nuevas generaciones. Claro. Pues es mi turno. No sé si nos escucháis bien. Yo hago esta apreciación porque aquí con la ventana abierta no sé si se oye bien todo. Vale, perfecto. He hecho el paréntesis. Check de audio. Yo soy Cristina Hombrados y bueno, además de estoy encantada de estar aquí con mis compañeras y con todas vosotras y bueno, espero que esta tarde sea muy, muy interesante para todas. Soy muchas cosas, entre otras, pues una vez me definieron como activista del cómic y yo creo que eso es lo que mejor me define, porque si hay algo que me gusta por encima de muchas otras cosas es precisamente este medio. Y como yo no tengo la suerte ni el don de la creación, no sé crear historias, no sé dibujarlas, nunca he tenido ese lance de decir montar mi propia editorial, ni bueno, sí que he estado detrás de un mostrador durante muchísimos años y ahí pues ese gusanito del cómic pues salió, ¿no? Y empezaba ya a decir, venga, vamos a hacer más cosas. Pero bueno, como esas otras cosas no sabía hacerlas, pues dije, bueno, pues voy a intentar hacer otra cosa para ayudar, ¿no? Que es divulgar en múltiples formas, pues desde organizando charlas, eventos varios, escribiendo sobre, hablando sobre, acompañando, haciendo trabajo de fontanería, que es realmente lo que me gusta hacer, estar allí pero que no se vea, ese apoyo, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que hago. Bueno, yo soy Marta, soy italiana, llevo aquí unos 15 años y hace 5 me lancé en eso de montar una editorial de cómic. Todo el mundo de la traducción en realidad y de la filología, y a la hora de montar mi proyecto quise montarlo centrándome en lo que más me gustaba, en algo que fuera, digamos, de disfrute. O sea, si tenía que venirme abajo con todo, pues que fuera por algo que me gustaba. Y ahora me parece muy emocionante estar aquí entre activistas del cómic y bueno, si puedo contribuir con mi poca experiencia a esta primera charla de muchas, pues estaré encantada de hacerlo. Es un gusto de verdad teneros a todas y bueno, había un momento, no sé si me has visto, Cristina, que estaba a puntico de llorar. La verdad es que me parece súper emocionante porque creo que es muy necesario lo que estamos haciendo y además me parece muy bonito cómo os presentáis y un poco bonito y a la vez me da un poco de lástima porque nos tenemos un poco de... Como nosotras mismas nos echamos a veces un poquito para atrás, ¿no? Como tú dices, Marta, lo poco que puedas ofrecer lo estás ofreciendo, es súper necesario y creo que es parte fundamental, igual que tú eres parte fundamental del mundo del TVO y precisamente
dando un poco pie a esto, a lo difícil que es ya de por sí el mundo del arte, el del cómic ya, pues bueno, imaginaos, ¿no?, que hasta hace poco no se consideraba siquiera arte. Os quería preguntar cómo empezasteis en el TVO, dónde fue el golpe, ¿no?, para decidir, me voy a lanzar al TVO, y qué es lo que más os llamó la atención para lanzaros y decir, yo dentro de todo, nadie lo sabe, ¿no? Bueno, yo vengo del mundo de la ilustración infantil y había empezado haciendo un álbum infantil ilustrado y había hecho colaboraciones en pequeños magazines, etcétera, pero no había imaginado nunca. Yo no soy una lectora precoz de cómic, o sea, no como mi pareja, que él había leído cómics, Super López y toda esa base de cómic importante, y TVO, yo no, yo empecé más tarde. Y para mí hacer cómics es, pues lo que decimos siempre, es esa magnífica herramienta, y la vamos diciendo en cada charla, en cada encuentro, en todas las conversaciones. El cómic es un medio importantísimo para transmitir absolutamente cualquier tema para cualquier público y de cualquier edad. O sea, el público me refiero a todo tipo de público, desde un niño hasta un adulto, muy anciano. Entonces yo creo que meterse en el mundo del cómic es poder explicar lo que uno anhela, lo que uno necesita incluso, ¿no? Hoy hablábamos en las jornadas que hemos hecho esta mañana de incluso en cada cómic intentar poner lo que quizás tienes por ahí escondido. Y aunque los demás no lo perciban, pero tú has puesto esa pequeña pieza de puzzle y creo que eso está. Y ese es el motivo, ¿no? El poder contar historias que a ti te gustaría leer, por ejemplo, y encontrar en el trabajo de las demás y de los demás, pues, ostras, muchas formas de narrar. Y esa es la gracia del cómic. Meterse en el mundo del cómic es lo más. Terapéutico también muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, el arte Sí. lo es. Bueno, yo sí que empecé leyendo cómic de pequeña, pero lo que más me gustaba eran los dibujos, y se me acababa enseguida porque cuando yo era pequeña, que era la dictadura, el cómic femenino era limitadísimo. Enseguida pasé al cómic masculino y leía de todo, pero también se me quedaba corto. Yo después empecé a hacer ilustración porque era vecina de un gran dibujante español que tenemos, que es Luis García Mozos, y él me vio dibujar y me animó y me llevó a Selecciones Ilustradas, que era la agencia más importante en aquel momento, que trabajaba para Europa, y enseguida, pues con 19 años, me hizo publicar en toda Europa, ¿no? Cómic comercial, cómic que yo no controlaba, es decir, que era encargo. Me daban encargos, guiones de encargo, que venían a ser aquellos que no me gustaban a mí de pequeña. Eran cómics románticos que yo en ese momento era tan feliz de dibujar, y de dibujar en acción, en movimiento, y de usar ese lenguaje que a mí me parecía mágico, que no me fijaba en lo que estaba contando en principio. Estaba dibujando, ganando en divisas, cobrando en divisas y trabajando para Europa, para Inglaterra, para Escocia. Entonces me parecía el cielo, o sea, me parecía la maravilla. Lo que pasa es que inmediatamente, y en todo esto nos ponemos en la época de la transición, en la que todo está bulliendo y los jóvenes estamos cambiando cada día y evolucionando y viendo que las cosas se pueden cambiar y que las queremos cambiar, y la herramienta que tienes en la mano es el cómic. Y eso es lo que me gustó del cómic, porque sí, con el cómic puedes hacer de todo, pero también luego descubrí que con el cómic te pueden hacer de todo, que es lo que nos habían hecho durante la dictadura. Entonces lo que descubrí es que es un lenguaje mágico, un lenguaje que hibrida dos formas de una manera sintética especial, que te ataca a la emoción por la emoción, pero luego racionaliza lo que has recibido, y esa racionalización puede ser aleccionadora y dogmática, puede difundir, puede manipularte, o puede enriquecerte y puede abrirte puertas. Cuando descubrí esto es cuando decidí, además de dibujar y además de experimentar con el dibujo, investigar ese lenguaje.
y así estamos. Seguimos, ¿no? Ahí. Así seguimos, sí, yo sigo ahí. Y de hecho una cosa que antes no he dicho, que sí que me considero activista también, y que desde entonces, y que una de las cosas que hago es comisariar exposiciones con el trabajo, con todo lo que voy descubriendo, pues trabajos desde 1910 de autoras o leer de otra manera el trabajo de las autoras de la transición, ver el esfuerzo que hacían con la poca libertad que tenían para expresarse y qué puntos, dónde rompían, dónde podías ver su expresión propia, ¿no?, de cada una, aunque el cómic fuera igual que todos los demás, pero si los analizas puedes ver esos cambios, ¿no? Y nada, en eso estoy. Me parece curiosa la reflexión que ha hecho Marica de antes no he dicho, porque mira, llevamos introduciendo cosas de ay, es que igual no digo esto porque a lo mejor claro, no sé, no me doy importancia o lo que sea. Es que creo que Marta no ha dicho que es editora de Iliana. ¿O sí? No. O sea, son estos pequeños Sí. detalles, a lo mejor nos vamos quedando así Y es y a lo fundamental, mejor además. igual cuando Porque ya nos vamos sí, relajando ya vamos diciendo que es una de las pocas editoras mujeres. mujeres. Que Tampoco Claro. lo ha en el dicho, mundo de- claro. Claro, en el mundo Claro. del editorial, saber Sí, sí. quién es editor, pero ella es una de las pocas mujeres Efectivamente. editoras. Sí. Menos mal que me presentan. No, pero es que es importante, Es curioso. ¿sabes? Por ejemplo, uno de los problemas de lo que hablaba de las mujeres desconocidas, invisibles, durante la época de la dictadura, es que firmaban Lucy, Rosy, Maite, que no se daban importancia, y además porque es el espacio que se les ha dado. Y entonces eso, aunque lo hemos superado, pero seguimos manteniéndolo en muchos de los gestos, ¿no? No vayan a pensar que quiero ser protagonista, no vaya a quedar que estoy aquí usando del femenino para aparecer, y entonces nos reprimimos y no nos mostramos en toda la amplitud de nuestras gamas, ¿no? Y es verdad que hay que hacerlo, es por militancia que hay que hacerlo. Pues aclarado este punto. Sí, a mí me gustaría que terminaseis de introducir cómo empezasteis y luego ya no os preocupéis, tenía aquí preparado para ponernos las gafas violetas, creo que llevamos 3 pares de gafas cada una de repuesto, entonces Sí, ha salido sí, el tema, sí, tú. ya se la está poniendo Marica. Marta, de verdad, te has dejado la gafa. Lleva lentillas, lleva lentillas. Las lleva puestas, las lleva puestas. Pero sí, por saber primero esto de dónde venimos y luego ya meternos en faena, porque has abierto tú el cajón y aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Mucha. ¿Qué te atrajo a ti del cómic, A mí Cristina? sí. ¿Por qué dijiste, este mundo tan loco, tan peculiar, allá que voy de cabeza? A ver, yo sí que empecé de cría leyendo tebeos y no porque en mi casa precisamente no había muchos libros, o sea, no se sabe muy bien por qué saqué ese afán por la lectura, pero a mí siempre me ha parecido tanto la literatura como el cómic, ¿no? Dos medios absolutamente maravillosos. Ya lo apuntaba Monse antes, que es que te permiten no solo a los que los creáis contar, sino a los que los leemos meternos en otros sitios, ¿no? Y vivir otras cosas. Yo empecé pues franco-belga, sí que es verdad que luego ya pues me hice más mayor, ha habido altibajos, pero llegó aquello del manga, que fue como, ahí va. Hay señoras que cuentan historias, ¿no? Que fue como, que ese también podría ser otro amplio melón, ¿no? Sí, El papel sí, que sí. tuvo el manga, sobre todo Sí, en las chicas que empezamos a leer mucho más, ¿no? En el público femenino, y que luego incluso llegaron a ser creadoras, ¿no? Porque hay creadoras muy solventes ahora de manga, Claro. españolas quiero decir. Pero bueno, y una cosa pues te lleva a otra. Ya digo que yo creo que mi punto de inflexión fue precisamente la librería, porque eso me llevó a estar un poquito más al día de todas las novedades que había, todo lo que llegaba, y de juntarme con más gente que yo veía ahí y de empezar a conocer pues que había autoras también que hacían cosas interesantes. De hecho, ya cuando empecé un poquito más en serio, entre comillas, bueno, vamos a quitar las comillas, ¿no? Es verdad, vamos a darnos... Cuando empecé ya más en serio a pues, hacer divulgación, a hacer reseñas, a hacer pues, bueno, un poco de crónicas de lo que iba saliendo y demás, hubo un año que me propuse hacer solo reseñas y hablar solo sobre producción de obras que hacían mujeres. Porque dije, pues si es que me gusta, me encanta lo que están haciendo, porque no vamos a hacer esto y porque no vamos a focalizar, ¿no? Porque realmente hay cosas muy interesantes que pueden contarte una aventura tremenda, fantástica,
Puede ser una ciencia ficción, no tiene por qué ser, pero también por otra parte te cuentan unas historias que yo hasta entonces no había leído o no me había dado cuenta, no había llegado a ellas por la razón que fuera. Entonces es esa empatía y es el hecho de querer dar a conocer. Ya os he dicho que yo no tengo dotes creativas, entonces mi única arma para dar a conocer ese medio con el que yo tanto disfruto es precisamente hablar de ello y dar la barra todo lo posible, ¿no? Entonces pues me centré en ello y así, pues así he seguido. Bueno, yo sí tenía una casa llena de libros, muchísimos libros, siempre he leído muchísimo y no había cómic. No había alguna revista así de sátira política, con algunas viñetas, algunas míticas, pero sí en casa de mis tíos, cuando era pequeña, sí que había mucho cómic. Entonces era un poco como ese momento ligero, privado, robado, porque claro, los cómics que podía encontrar en casa de mis tíos que eran jóvenes, a lo mejor algunos eran más subidos de tono, eran aventura. Y ahí teníamos un poco con una amiga esa idea que ahora veo tan actual de que todas las aventuras más increíbles estaban protagonizadas por chicos. Héroes o no, pero malos o buenos, pero siempre eran chicos. Y decíamos, pues siempre tenemos que imaginarlo, ¿no? ¿Tú en quién te identificas? Pues en él, ¿no? En él o en su amigo, pero no en esa chica. Has de travestirte. Entonces yo creo que lo que ha dicho Marica me ha llegado así como muy hondo, el poder que tiene esa mezcla de texto e ilustraciones que realmente no se podrían leer de manera separada, o de leerlo separadamente sería la ilustración lo que prima, y ese texto que tiene que ser súper evocativo para estar ahí. Entonces al final también era un reto, por eso siempre me gustó, al haber estudiado traducción, la idea de traducir cómic, porque ahí en la ilustración te ata y es un reto en realidad. Es algo que a lo mejor se ve como más sencillo, pero no lo es para nada, o por lo menos no en absoluto, no en términos absolutos. Y entonces un poco por eso ha sido siempre como la pasión, no lo que he estudiado, que también me apasionaba obviamente, pero bueno, siempre he dibujado, siempre la ilustración ha sido importante para mí, tanto ese momento privado de estar ahí, rellenar cuadernos y cuadernos, revistas, pero todo, desde las revistas de arquitectura hasta fotos, hasta tebeos, todo lo que ha sido imagen e ilustración me parece un lenguaje poderoso y a la hora de montar mi propio proyecto vi claramente que había que hacerlo así. Pequeña apunte Sí, por supuesto. Que antes he dicho que en mi casa no había libros y se me ha olvidado meter la cuña porque es cierto, o sea, ¿qué sería de nosotros sin las bibliotecas? Que es a donde podemos acudir y es, vamos, yo creo que es la institución que democratiza la cultura, pero vamos, absolutamente, y hay que reivindicarlas, ¿no? Y yo precisamente, a ver, me fueron comprando tebeos, por supuesto, y libros, pero es la biblioteca lo que yo creo que ha marcado en buena parte de mi vida. De hecho, soy de la rama de las ciencias de la documentación, o sea, tengo formación en bibliotecas de archivos y me fui por ahí precisamente por eso, que yo creo que las bibliotecas son fundamentales también, de hecho, a la hora de que lleguemos a ellas. Perdón. No, de hecho, una de las partes fundamentales en mi desarrollo como autora, fíjate que yo no soy ponente, pero me parece interesante comentarlo, yo iba a estudiar a la biblioteca con mis amigas, porque iba con las amigas al final, pues con 14 años, una mosca es llamativa, ¿no? Y curiosamente en las baldas de la biblioteca descubrí a Maitena, y fue con Maitena con la que recuperé el interés por el cómic y dije, yo quiero hacer esto y quiero decir estas cosas, que además viene a colación de que curiosamente lo que os llevó a todas al cómic fue la necesidad de tener un espacio propio, el generar una intimidad de un mundo en el que os sintieseis más o menos aceptadas o cómodas, aunque tuviésemos que travestirnos, como bien has comentado tú, porque sí que es verdad que hasta hace no exageradamente mucho los personajes que llevaban la voz cantante y que eran, digamos, poderosos sobre su propia vida eran todos masculinos, ¿no? Bueno, de hecho, es que más que fueran todos masculinos, lo más grave para nosotras no es que fueran todos masculinos, es que era un diálogo entre chicos. Sí. Es decir, era el editor, el dibujante, el guionista y el público tenían un diálogo en el que nosotras participábamos escondidas, o sea, éramos la observadora de incógnito, ¿no? Porque nadie nos tenía en cuenta. De hecho,
si el manga luego tiene un gran éxito, es porque de repente se dirige a las chicas. Pero nosotras no somos el único espacio en que el cómic en España se ha dirigido a las chicas, ha sido en el cómic femenino, y en el cómic femenino no se dirigía una voz de mujer a las chicas, se dirigía el patriarcado a las chicas. Y le decía cómo tenía que ser, y no era una aventura divertida, sino que era una lección de género, o sea, era toda una serie de... Ese diálogo que apuntas tú al principio es que no nos consideraban ni como potenciales lectoras. No, ahí, como potenciales lectoras fuimos durante la dictadura unas de las revistas más vendidas, porque las mujeres leemos mucho, lo que sea, y si no tenemos nada pues leemos el listín de teléfonos, pero leemos. Claro, sí. Entonces, durante la dictadura era una de las revistas que más se vendían, era el cómic femenino, pero era conducido, o sea, era mientras los chicos tenían el mundo, la aventura, el infinito y más allá, aunque tampoco fueran grandes obras de... Sí, pero ya tenían la posibilidad. Tenían la posibilidad y tenían continuará, tenían futuro. Nosotras no teníamos continuará, porque las historias de chicas se acababan en boda, por lo cual era una cosa plana de 10 páginas, 10 paginitas, no páginas, sino 10 páginas apaisadas que acababan en la boda, y todas eran más o menos... Comenzaba con las amigas y odiándose entre ellas y siendo enemigas las mujeres unas de otras, y pescando al novio más rico, etcétera, con variaciones, todas las variaciones que queráis. Sí, pero la morena era mala, y la rubia era mala. Y la que llevaba gafas, y tenía una verruga o tenía una peca, esta era la envidiosa, la mala, la que tenía algún problemático, digamos el contratexto de la protagonista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que yo iba es que el problema es que no éramos contempladas como un público con el que interlocuar, ¿no? O sea, sino, por una banda, el patriarcado a quien aleccionar, mientras a los chicos lo que se les hacía es que se evadieran, que sacaran toda la violencia para no sacarla luego en la realidad. Y una vez pasado esto con el cómic de autor, ya las mujeres desaparecen como público potencial, ¿no? Cuando él ha sido uno de los públicos más importantes. Entonces llega el manga y se lleva a todas las niñas de nuestra generación, porque en el manga no es que sea mejor, no es que sea feminista, no, nada, pero se dirige a targets determinados, y entre esos targets están las mujeres, y las mujeres jóvenes, las mujeres pequeñas, las niñas, las mujeres medianas, las separadas, o sea, hacen los japoneses, que son muy comerciales, hacen targets de todo, y se llevan el mercado, claro. Dicho esto, no digo que es interesante porque se recuperan lectoras, pero hay mucho que trabajar ahí. No, por supuesto. Por supuesto, ya desde el principio lo estamos viendo. Porque bueno, es eso, buscaba yo también mi propio espacio en el que crear historias, sentirme cómoda, ¿no? Y ver esa posibilidad, esa puerta que nos cerraban con la boda, lo que tú decías de decir, por ejemplo, de pequeña, los personajes que yo admiraba eran todos masculinos, porque no me veía reflejada en los comportamientos femeninos, ¿no? Claro, porque posiblemente yo, por ejemplo, he sido, por eso, muy aventurera, y de estar siempre sucia, revolcándome por el suelo y investigando y mezclándome con todo. ¿Por qué? Porque tenía ganas de hacer cosas, o sea, mi comportamiento no era el de una niña estereotipada, ni mucho menos, y ahora menos lo sigue siendo. O sea, no, para nada. Tú no has encajado en ese perfil, vamos, en absoluto. No, claro que no encajamos en ese perfil, lo que pasa es que era lo que nos ofrecía el cómic. Yo estoy hablando del lenguaje. El lenguaje nos estaba dando una serie de productos que, por ejemplo, a partir de los 70, a final de los 70, queremos romper todo eso y queremos llegar a no trabajar por encargo, sino a hacer obra como artistas, que eso quiere decir, sobre todo, por un lado, conectar el cómic con la sociedad, con lo que está pasando, y que refleje tus experiencias en aquel momento, y por otro lado, que cambie el estereotipo
de género, ¿no? O sea que para las mujeres, que éramos 3, o sea, la mayoría de toda la movida que genera el cómic de autor son hombres también. Y son hombres que necesitan, o sea, usan el cómic para hacer grandes cosas y inspirándose en el cómic francés, por ejemplo, o el italiano, en Barbarella, en Valentina, historias en Hugo Pratt que rompen, digamos, innovan el lenguaje del cómic, pero arrastran a la modernidad el patriarcado, o sea, los privilegios patriarcales, y hablan de ellos a ellos, se liberan ellos de toda la presión, la represión moral del sexo y de todas sus represiones, se liberan a través del cómic, pero se liberan sobre los cuerpos de las mujeres. Y los cuerpos de las mujeres no hablan desde la liberación de las mujeres, aunque quedan como cambian el estereotipo, y de repente las calles que están llenas en ese momento de las feministas de segunda ola reivindicando derechos no aparecen en los cómics, o aparecen, por ejemplo, en el cómic de Crepax como las brujas lesbianas que quieren, hay que extirpar de la cabeza de Valentina, ¿no? Entonces resulta que de repente el estereotipo carca, el estereotipo patriarcal antiguo del antiguo régimen pedagógico se rompe y se pone y se crea la musa de la Nouvelle Vague y de toda, en el cine pasa lo mismo, la musa de la izquierda, la musa de los hombres progres, que lo cambian todo menos eso. Y entonces dicen, no, a la mujer la seguimos haciendo, el estereotipo de mujer, ahora hacemos nuestra musa, que es esta, y para liberarnos utilizamos su cuerpo, nos lo ofrecemos los unos a los otros, y dentro es el territorio de la batalla de la liberación masculina. Y eso es lo que nos ha hecho que sea difícil travestirnos. Nos hemos travestido hasta un punto leyendo, pero ha habido puntos en los que te has indignado y has dicho por aquí, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento, al menos yo en concreto, lo que intento es girar esto y decir, igual que critico la parte canónica, digamos, esto también hay que criticarlo, porque eso es lo que hace que no tengamos referentes mujeres, eso es lo que hace que estemos invisibilizadas, eso es lo que hace que las protagonistas no tengan voz de mujer, ¿no? Eso es lo que hace que muchos editores nos digan, es que los temas de las chicas no nos interesan. Claro, porque el público es masculino, que no, que también hay público femenino. El visual, o sea, el público al que se dirigen es masculino. Fíjate, eso que comentas, lo de tenernos que travestir para disfrutar de historias, lo que estoy viendo en lo que se está publicando ahora, sobre todo de TV infantil y juvenil, que es lo que más miro, lo que más leo y demás, es que ahí sí que está habiendo una vuelta. O sea, pero claro, estamos viendo un contexto principalmente en medio, bueno, angloparlante, ¿no? Autoras que se dirigen, pues bueno, que hacen TVOs pues para lo que los ingleses llaman middle grade, ¿no? De 8 o 12 años y los, pues bueno, los más pequeñicos, que sí que están creando un montón de personajes femeninos que viven aventuras, las autoras mismas, por ejemplo, las leñadoras, por ejemplo, pero bueno, y más pequeñas incluso, bueno, yo creo que aquí la principal, la que ha tenido mucha culpa, ha sido la reina Raina Tevermeyer, ¿no? Que las historias que ha ido poniendo, que además empezó ella, porque ella lo que las historias que ofrece son más cercanas a lo que podría ser la novela gráfica, ¿no? Porque habla de cotidianidad, de cómo se sienten y demás, pero sí que empatiza muy bien con las lectoras y con los lectores, porque habla de cosas que les puede pasar tanto a las niñas como a los niños, pero las protagonistas son niñas. Pero es eso, es autoras jóvenes que están haciendo TVOs infantiles y juveniles, que están dando ya esa posibilidad de que no se tengan que, las lectoras de ahora no se tengan que travestir, y por eso yo creo que se ven mucho más lectoras, y bueno, yo creo que si se vieran muchos más índices de lecturas, porque muchos índices se quedan cojos en que los principales que se hacen, los principales índices de, bueno, los estudios, hay un porcentaje de población que no acaba de salir, salvo los específicos, bueno, vosotras lo sabréis mejor, que son los lectores más pequeños. Los primeros lectores hay 14. Exactamente, hasta 14, entonces hay un vacío, pero se intuye que se lee.
O sea, eso está clarísimo, o sea, no solo por las ventas, sino por las estadísticas de bibliotecas y por lo que se percibe en el mercado. Quiero decir, ahí tenemos unas lectoras, Marta, por ejemplo, tiene en su catálogo tebeos impresionantes de autoras jóvenes, bueno, o de parejas de autores italianos, por ejemplo, estoy pensando en Raquel Aragno, de Carità y... ay, se me ha ido... Francesca... Eso, Marco Rocchi y Francesca Carità, que hacen unos tebeos que son tremendos y son personajes femeninos, o sea que yo creo que ahí tenemos ese atisbo de esperanza, que falta pues que el resto, aquí en el mercado nacional, por ejemplo, sí que están saliendo también muchas autoras que están haciendo cosas de infantil también y de pues bueno, para jóvenes lectores, ¿no? Y lectoras que están ya yendo por ahí, pero bueno, esto ya sería también otro tema porque es el mercado nacional, ¿no? A ver cómo levantamos, ya no solo, vamos, en general. Pero quiero decir que yo ahí sí que veo ese atisbo de esperanza en que estemos cambiando esos roles, ¿no? Y que todas podamos disfrutar, tirarnos por el suelo. Es incomparable, o sea, claro, tú coges el cómic que había durante el franquismo y el que hay ahora no tiene nada que ver, pero no solo eso, el que había hace 10 años y el que hay ahora y no tiene nada que ver. O sea, ha habido un gran cambio, pero yo creo que también ha habido un gran cambio porque las mujeres de todo el mundo, no solo las españolas, también, que llevamos picando piedra mucho, han emergido y también han empezado a ejercer sus derechos como lectoras, porque lo que teníamos que tener muy claro era esto: no teníamos referentes, no teníamos diálogo, no teníamos interlocutor, sí podíamos leer todo el cómic, pero no teníamos interlocutor. Entonces yo creo que esto está cambiando. Lo que ocurre es que además de que está cambiando, yo creo que mirando la experiencia de la historia, no nos tenemos que confiar, al revés. Es decir, siempre hay un momento que de repente las quejas tienen eco y de repente somos una novedad, somos una excepción, somos una noticia, somos una moda y luego desaparecemos otra vez. Entonces eso es lo que hay que evitar, porque hay que tener, el arte tiene que tener un discurso que dialogue con las generaciones y que dialogue con la sociedad, ¿no? Y nosotras hemos de conseguir ese discurso, sobre todo, creo, ¿no? Creo que es una de las tareas más importantes que tenemos. De hecho, yo, al hilo de lo que decía Cristina, sí que, o sea, yo de manera, digamos, totalmente consciente he publicado para el público juvenil, infantil y juvenil, historias casi siempre protagonizadas por chicas, pero, y es verdad que hay mucha variedad, que en general los libros ilustrados que hay ahora no son comparables con, o sea, cada vez hay más y mejores, pero, y que hay más cultura, las familias están más abiertas, pero aún así todavía, o sea, no por estar en el mercado significa que, o sea, a mí, yo voy a una feria y siempre alguien pregunta pero esa es una editorial de chicas, ¿no? Sí, eso o la madre ahí incómoda porque dice, mola mucho, pero pensaba que era chico, por ejemplo, mirándole a él, porque tiene una coleta, pero luego lees y dices, ostras, sí, que es una chica. Y es un tebeazo hasta allá. Ya, pero eso está ahí, incluso de personas que no te lo esperas, porque siempre nosotras hemos estado acostumbradas a identificarnos en el chico, pero todavía los chicos no tanto en la chica. Entonces, bueno, es como una manera, sobre todo si es un regalo, por ejemplo, o sea, y muchas veces los libros ilustrados, tanto cómics como álbumes, son regalos. O sea, que pensando luego en lo que es el mercado realmente, y los libros que llegan a las casas y cómo llegan a estas casas, pues es verdad que eso es un poco un filtro a veces. O sea, quiero decir que hay que mirarlo siempre de una manera crítica y ojalá... Yo creo que es que representa que no podemos perder de vista la perspectiva de género, que sigue existiendo, que sigue, a ver, que el patriarcado y el machismo son unas ideologías que nos han educado a todos y que están en lo más recóndito de todos nosotros, escondido, por más que lo cuestionemos y tal. Por lo tanto, hay que seguir cuestionando y seguir cuestionando los miles de disfraces que el estereotipo se vuelve a disfrazar y vuelve a salir tan contento, ¿no? Y nos lo creemos, ¿no? Hay que seguir. Y eso
Dices, ¿para qué? Hombre, pues para que un niño o una niña puedan comprar el mismo libro, o le puedas regalar y no pienses que está mal, para que un editor no piense que si el discurso es de chica o es de chico, para que una persona que le guste el cómic no lo relacione solamente con un tipo de cómic de violencia o un tipo de cómic infantil de risa, o un tipo que entienda que es un medio de comunicación y que es súper variado, es diverso y que refleja la diversidad de lo que somos. Sí, no, desde luego está claro que el ser mujeres y presentarnos como mujeres en una industria que ha estado muy masculinizada, como todo hay que decirlo, salvo lo que es cuidados y hogar, siempre ha estado limitado para las mujeres, ¿no? Ha sido creado un poco para los hombres trabajadores. Está claro que nos ha afectado, que os afecta y nos sigue afectando a la forma de desarrollar nuestro trabajo y de presentarnos también dentro del ámbito profesional, ¿no? Y una de estas cosas es que marcáis muchísimo la importancia didáctica de los cómics, de los TVOs, sobre todo los que van dirigidos hacia el público más infantil, una labor súper importante porque van a ser, nos hacen mucha gracia los niños, pero son los adultos de mañana, ¿no? Entonces esa pasión está un poco reconvertida en esa forma de transformar, de activismo, que decías tú también, Cristina, el mundo, ¿no? Estáis creando estos referentes. ¿Cómo fue para vosotras el meteros en un mundo tan masculino y tan machista, careciendo por ejemplo de referentes? Porque si había muy pocas autoras y estaban contadas con los dedos de las manos, aparte de lo que llegaba a vuestras manos también, por ejemplo en el mundo de la edición, ¿cómo fue para ti por ejemplo el decir me voy a hacer editora? La verdad es que viéndolo ahora me parece una locura, un disparate, pero yo la verdad es que pensaba encontrarme con un mundo más cerrado y más difícil, y he encontrado buenos amigos, gente que me ha dado muchos consejos o simplemente con quien contarnos cosas. Estoy aquí, ya conocí a algunas de vosotras, o sea, eso es increíble porque yo no llevo ni 5 años, entonces acogedor ha sido este mundo, desde luego, y lo que queda. O sea, yo en ese sentido soy muy optimista, que no significa que, bueno, siempre viendo un poco así, como viéndolo todo, pero en general me ha parecido, ahora, evidentemente todo lo que estamos diciendo está ahí, o sea, a la hora de elegir las historias, pues soy consciente de que no estoy escogiendo lo más fácil, entonces un poco, o sea, yo tengo muchos libros que tratan, bueno, al igual que la historia, la aventura para un público infantil y juvenil protagonizada por un chico, ¿estás seguro de que al final va a gustar a todos los niños? Pues también hay otros temas que echan un pelín para atrás y yo de alguna manera los he abrazado todo, entonces al final ha sido un poco una elección, pero es verdad que sí que he tenido y tengo que tratan de salud mental, que tratan de temas que a veces que está bien que estén ahí, que se ve bien, pero no siempre es fácil decidir acercarte o bueno, o no todo el mundo, eso, al final tú eliges también tu público. Entonces yo, para lo que ha sido mi experiencia pensando en el público al que yo quería dirigirme, o sea, sin querer llegar más allá de este público y de ese ámbito, pues puedo decir que tenía una buena acogida, tanto con los divulgadores como con... O sea, yo creo que si tú eres coherente y vas a lo que vas, sin intentar quererlo todo, pues no sé, no he tenido mala experiencia para nada. Me alegro. Pero es que eso es lo que puedo decir. Es que esto es muy interesante porque si no se invierte en crear mercados, nunca habrá ese mercado, ¿no? Claro. Es muy valiente también la decisión de decir, pues eso, no veo que esté habiendo este tipo de historias o este tipo de personajes, vamos a ser nosotras, en este caso vosotras, los que cogéis suena un poco feo la sartén por el mango, el lapicero, ¿no? Cogéis el lapicero y decís, vamos a crear estos referentes, pues eso que igual vosotras no tuvisteis, ¿no? O tuvisteis que rascar y sacar debajo de personajes y de creadores masculinos o que firmaban como hombres. Sí, yo en concreto, claro, es que yo por más que quisiera, no había, mis referentes eran todos los dibujantes hombres de selecciones ilustradas, cuando yo trabajaba.
había antecedentes en romance, que eran aquellas autoras que había leído, pero que ya estaban de modés. O sea, para mí ya no eran un referente, aunque las respetaba y me gustaba su dibujo. Lo más moderno, lo mejor, lo que me motivaba eran, yo qué sé, pues conocer a Hugo Pratt, a Moebius, a toda esta gente, que además es el momento en que entramos y los conocimos de verdad. Los conocimos a ellos y los trajimos para aquí, y eran estos los que a mí me motivaban. No había ninguna mujer, porque no conocíamos, hasta que no salió el Tótem Especial Mujeres, en 1978, que el editor nos publicó juntas a las tres españolas o cuatro, con las Claire Bretécher, Chantal Montelier, Nicole Clavelud y nosotras, un Tótem Especial Mujeres. Y entonces de repente, aunque cada una, ninguna se parecía a la otra, pero cada una hablaba de lo que le daba la gana, pero todas teníamos un punto en común, que era desmontar el estereotipo y reconstruir el cuerpo de otra manera, ser iconoclastas con la descripción del cuerpo femenino, ¿no? Y con el machismo y con el patriarcado y con toda esta serie de carencias que teníamos. Eso te hacía ver que de repente descubrías que habían otras mujeres que hacían cosas. Ya no es que fueran tus referentes, porque ya estabas tú, o sea, ya habías seguido otras, pero las tenías ya, a partir de ahí ya las tenías delante, ¿no? Y entonces lo que, sobre todo, ya he contado antes, sobre todo era luchar para que hubieran referentes para las siguientes, y sobre todo descubrir a las antecesoras, descubrirlas y ponerlas en valor. Y eso es lo que hemos estado haciendo, al mismo tiempo de innovar intentar innovar el lenguaje, intentar usarlo de una manera pues rompedora de ampliar la mirada, ¿no? Del cómic, ampliarla a públicos más amplios. Y yo creo que ha costado mucho, pero yo creo que se ha ido logrando. Lo que pasa es que se ha de mantener, y se ha de mantener y se ha de alimentar. Y los mercados se alimentan con inversión. Y por eso ahora retomo, porque venía por el esfuerzo de pequeños editores, que es los que están haciendo esfuerzos, porque los grandes editores publican los bestsellers y punto, pero el esfuerzo de los pequeños editores y editoras es importantísimo. Y ahora empiezan a haber algunas editoras con decisión, porque antes también había alguna editora, pero que no tenía decisión. La decisión era el jefe que tenía encima. Pero ahora empiezan a tener, Montserrat Terrones o otras autoras empiezan a tener decisión. ¿Y seguís encontrando dificultad en este punto en el que el cómic pasa el plano no meramente artístico y digamos de ocio a herramienta, elemento didáctico con el que trabajar además temas que pueden ser aplicados incluso en colegios y en centros educativos? Por ejemplo, tú, Monse, trabajas por ejemplo además la historia de la mujer, que es muy interesante. ¿Y cómo lo enfocarías tú también, Cristina? Quiero centrarme un poquito en vosotras dos con el tema didáctico, como divulgadora sobre todo de cómic infantil, que me resulta súper interesante, y a colación también del que comentaba Marta, de estos TVOs que tratan temas muy interesantes, ya no solo de historia, como se representa, sino temas de incluso salud mental, que es algo que tenemos muy presente y que estamos reivindicando desde hace un tiempo. ¿Cómo os podéis gestionar? Porque sí que todavía la gente, parece el gran público, que puede tener ese rechazo, ¿no? El cómic es algo, digamos, menor. ¿Cómo podemos enfocarlo? ¿Cómo lo tratáis? Claro, yo un poco todo al principio, ¿no? Lo de las lectoras. Yo vengo de leer, pero de leer pues eso, historia, y de leer clásicos y historias así, y la culpa yo creo que la tuvo en Mary Wollstonecraft con la vindicación, que aquello fue como, perdona, ¿de qué año es esto? Pero muchas de esas frases todavía se pueden aplicar hoy en día. Y luego es el ir descubriendo, a partir de ahí yo soy de tirar hilos y vas descubriendo. Entonces lo de los referentes de las mujeres del cómic, por Dios, es como extenderle a esta señora, porque es como muy emocionante tenerla aquí, ¿no? En serio, pero es el descubrir todas esas mujeres en todos los ámbitos, no solo en el mundo del cómic, sino también de la historia, de la literatura, de la ciencia, de la política,
que para mí han estado silenciadas siempre y lo siguen estando, por desgracia. Y entonces he ido descubriendo un montón de personajes. Empecé con Lily, que me pareció un personaje delicioso, que se me presentó la oportunidad de hacerla y me leí enseguida pues un montón de textos que ella había dejado. Era periodista y luego tuve el honor, para mí es un honor y un placer, de meterme dentro de Clara Campoamor, y fue maravilloso, y creo que es uno de esos cómics que está poco valorado. Vamos a reivindicarlo a tope. Os lo digo en serio, se acaba de publicar en Portugal, ahí está la señora guionista, y para mí fue un honor hacerlo y trabajar con ella y trabajar sobre tenemos a Clara Campoamor delante, pero todo el elenco de mujeres que la acompañaron y que la apoyaron, porque bueno, Clara Campoamor fue la cabecilla, ¿no? la que dio la visión, pero detrás había muchísimas mujeres trabajando. Entonces yo creo que el cómic es como he dicho al principio, es una herramienta impresionante que debería estar en la lista de libros de lectura de las escuelas y de los institutos, sobre todo, una lectura básica, porque la historia también se puede enseñar a través de los cómics. Claro. Y yo creo que es muy importante. Esto que cualquier asignatura, vaya. Porque Sí, ahora, sí, sí. afortunadamente, es que hay cómics para Ahí todo. está. Mira, Raquel Gu, La tabla de periódica. Con las matemáticas. Ahí, Ojalá lo hubiese tenido yo. sí, ¿quién iba a decir que Increíble. Claro. Sí, sí. Vamos, ojalá me lo hubiera enseñado a mí ojalá así. lo hubiéramos tenido, ¿no? Claro. La tabla periódica en cómic. O ayer hablábamos, por ejemplo, o esta mañana de medicina gráfica, o sea, que también está el cómic. Sí. Entonces puedes coger temas sumamente delicados o complicados o simplemente arduos de entender Bueno, y claro. darles ahí 30 vueltas y dices, ahí lo tienes. No, el Alicia en un mundo real, no sé si lo conocéis, ya tiene unos años, pero la manera de enfocar un cáncer de pecho con humor, ironía y sarcasmo, y además desde una familia no convencional o no normativa, y mostrarte otras relaciones familiares diferentes y cómo pueden dar soporte las mujeres unas a otras, cómo se pueden dar soporte, y además riendo, ¿no? O sea, a mí me pareció un libro impresionante. También cogiendo el estómago, Sí, porque sí. el tema del maltrato en el cómic, También, hay muchísimo también, cómic también, que habla sí, de eso, y yo me hice un monográfico y aquello se me quedó el estómago pequeño, ¿no? Sí, Porque sí. es un tema Muy- muy complicado muy y muy complejo de tratar, pero ostras, tener la valentía Sí, de sí. tu propia experiencia, plasmarla en un cómic para que todo el mundo la pueda leer es durísima, pero me pareció un ejercicio tremendo. No, es brutal. Sí. Mira, yo eso lo hice precisamente, pero con la maternidad, que es un tema Claro. también muy interesante, Y muy tratado tabú, ¿eh? y muy tabú. Claro. Por Además, eso me he puesto yo como madre al principio. Claro. no, bueno, y al hilo de lo que decías, enganchando Sí. con Alicia en un mundo real y lo que decías de llevarlo a las aulas, el mismo tema, pero para pequeños lectores a toda pastilla, de una autora Sí. francesa que te habla de cáncer y qué es lo que pasa cuando tienes un tratamiento. Oye, una road movie protagonizada por un conejito y un lobo, que es una cosa maravillosa, y te habla precisamente de lo que conlleva un sí, tratamiento sí, de sí. cáncer y lo que Sí, supone, sí. ¿no? Pero oye, con una sonrisica y sin ocultar nada. Y cosas más, bueno, temas igual de duros, trastornos alimenticios, ¿y a ti qué te ha pasado de Jenny Organ, que lo has publicado? O sea, que es una cosa maravillosa, además es un TVO que a mí me encanta porque sí que es verdad que este es un tema, se suele dar ya además pues suele aparecer, de hecho han salido varios TVOs, pero para la franja ya de un poquito más adolescentes, en cambio el público objetivo, el público implícito son más pequeñas, son niñas ya de 10-12 años, quiero decir que ya es un problema que por desgracia está llegando a niñas cada vez más jóvenes. Claro. Y claro, tener un título que ya puedas trabajar, que ellas se identifiquen precisamente por las edades, pues es una cosa maravillosa. Ahora, claro, ¿cómo llega eso a las aulas, ¿no? Pues ahí hay que hacer un trabajo importante, ya no solo de divulgación, porque allí los que nos dedicamos a ello, ¿no? A ver, porque la divulgación, claro, es que esto también es un tema bastante potente, ¿no? Porque
yo digo que me dedico a la divulgación, pero lo hago en mi tiempo libre, ¿no? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Qué diría Perales? Pues yo a divulgar. Quiero decir que no, me guste o me disguste, yo no soy profesional, o sea, voy haciendo, conforme pasan los años, voy aprendiendo fijándome por supuesto en compañeras y compañeros que han estado antes, pero yo intento hacer las cosas como mejor sé para que les llegue todos estos TVOs a sus destinatarios, ¿no? O sea, soy una mediadora más. Claro. Sobre todo llegando a, pues bueno, sobre todo al público infantil, que es lo que más me mueve a mí, ¿no? Estoy pues en contacto con profes y demás. De hecho, esta semana he tenido sesión en un cole, pues a presentarles TVOs. Precisamente lo que hago es aprovechar todos estos nichos que ahora están ya no de moda, ¿no? Pero que hay que hablar de ellos porque están en la sociedad y es que nos atacan, pues desde temas de ansiedad, todo tipo de trastornos, salud mental. ¿Qué es lo que te pasa en casa? Porque hay muchas criaturas que, pues lo que decías tú en las familias que no son normativas, porque estamos acostumbrados, no, familia es mamá, papá y el niño, pues no. Sí. Hay muchas familias, las familias pues se rompen, se separan, hay muchas cosas, pues todos estos se fusionan exactamente. Mi profesora de alemán tenía una expresión para eso que me gustaba mucho, que era una familia patchwork. Me hacía mucha gracia la expresión, pero... Ese fue el primer libro que yo ilustré, una familia enlazada. O sea, de dos familias se formaba una, entonces la niña iba con su bicicleta a casa de papá, a casa de Papu, porque papá tenía otro nombre, que era Papu, y el padre biológico era papá y el otro era Papu y tal. O sea, ahí se buscó un lenguaje y era un libro muy bonito que hablaba de... Entonces, todo bien, todo está genial. Sí, sí. Al final, todo te va llevando hacia, involuntariamente yo creo que vas yendo al camino donde quieres lo que decía yo al principio, ¿no? Que tienes ahí algo escondido y al final vas llegando al caminito y no sabes cómo. Sí, pues eso, además eso que todas estas autoras están trabajando precisamente dirigiéndose a estos públicos, lo de la normalización y que tienen muy en cuenta cómo es la sociedad ahora y la presentan con toda la naturalidad del mundo, que es lo que hay que hacer, o sea, porque al fin y al cabo el otro día me acuerdo que lo nombrabas la charla, la que tuvimos en Mujeres Juntas. Sí. El cómic puede ser un reflejo de la sociedad. O sea, porque realmente... De hecho, siempre se considera, siempre se ha dicho, no, es cultura popular, porque realmente lo que hace el cómic es reflejar la sociedad. No lo ha hecho eso, porque a las mujeres no nos ha reflejado. Eso lo dejo para reflexión. Salvo ese asterisco. Salvo ese, pero es que es un asterisco que es un asterisco que quita a media población del mundo. Desde luego. Entonces, dicho esto, ha de reflejarla. Lo que nos ha motivado, por ejemplo, al equipo Butifarra, que hablábamos antes, en la transición, a ligar los barrios, los movimientos con el cómic, ofreciéndoles el medio de comunicación, que nos contaran sus problemas, dibujarlos y hacer difusión, pues tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, no sé, es que me estoy repitiendo, pero es que es un poco lo mismo todo el rato, ¿no? El cómic es un lenguaje maravilloso, sintético, que llega al cerebro y al corazón a la vez no, primero llega al corazón y luego viene el cerebro y te lo remata. Pero claro, es muy peligroso, por eso mismo. Entonces, pero eso mismo, que es muy peligroso, es muy potente, bien utilizado, porque te abre, te ayuda a mostrar las cosas más difíciles de forma fácil, ¿no? Y te ayuda a crecer y te ayuda a expresar tu creación mejor y al lector a empatizar mucho más directamente, ¿no? Pero claro, ojo lo que pones. Precisamente eso es un tema que quería sacar a continuación, porque Cristina, tú has dicho, yo no soy profesional, estás aquí. Quiero decir, eres profesional. Otra cosa es cómo nos percibamos nosotras, y precisamente creo que has dado el pie perfecto para entrar en este tema, y es tema profesional. Nosotras hemos carecido muchas veces de esos referentes que ahora estamos reivindicando y trabajando de forma activista y pasional, ¿no? Porque creemos que es lo que necesita el mundo. Muchas veces, pues eso, nosotras estamos 24/7, ¿no? Constantemente, porque al final la pasión y el activismo es algo que no te vas a dormir y dices, nada, el fin de semana descanso, el fin de semana yo no lucho por esto, ¿no?
Entonces, el tema de ser profesionales y estar volcadas de tal manera que además te vuelcas a ti misma en las páginas, proyectas tus intereses, tus emociones, todo lo que te mueve por dentro, lo estás proyectando al público, ya sea mediante una obra, mediante recomendaciones, publicaciones. ¿Cómo lo lleváis? Porque como has comentado tú, es un arma de doble filo, o sea, en cierto modo, ¿cómo os veis o cómo os sentís el tener que estar constantemente ocupando espacios, haciendo fuerza un poco por ocupar espacios que realmente son de pleno derecho de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo lleváis este trabajo un poco interno también que parece que tenemos las mujeres en cualquier industria masculinizada de decir, ay, no vaya a molestar lo que tú decías, no vaya a decir esto? Porque sí que es cierto que lo estamos viendo que nos sigue pasando. Y antes de la charla estábamos como un flan comentando que este espacio tan magnífico ha tenido a gente súper grandiosa y maravillosa y que qué íbamos a hacer nosotras aquí, ¿no? Entonces, que seguro que a ellas también les pasó por la cabeza en algún momento. ¿Cómo lo lleváis o cómo proyectáis, ¿no? Salís adelante con este pequeño síndrome del impostor que podemos tener de, no, yo no soy profesional. Por alusiones. Te he metido en un jardín, Cristina. No, a ver, yo con lo de profesional también me refería a la parte que no es la profesionalización de la crítica y divulgación en el cómic, me refiero. Quiero decir, tengo, exactamente, yo no vivo de eso, vamos, no. Quiero decir, me refiero a esa parte. Yo no soy como compañeras que están en prensa, que se dedican a escribir y les pagan, que son periodistas. Yo no soy como compañeras que, bueno, que están investigando, porque la investigación en el cómic también es una profesión. Pues Marika, por ejemplo, es ahora también investigadora con su tesis. Compañeras como Elena Masará, que está también en la universidad trabajando y haciendo. Quiero decir, yo no soy eso, quiero decir. Yo sí que, o sea, por supuesto, yo procuro hacer el trabajo lo mejor que puedo y ser lo más rigurosa posible y medir las palabras en cuanto a que entiendo que mi labor a la hora de transmitir un medio que os he dicho antes que quiero con locura y respeto a las personas que lo hacen, pues que sea lo más rigurosa posible y les llegue a las personas de la forma, pues bueno, más transparente, ¿no? Sin que haya, no sé cómo explicar, pero bueno, ¿qué es eso? A eso me refería con el tema de lo de la profesionalidad, o sea, porque yo todo lo que hago, y si no desde luego no lo haría, hacerlo lo mejor posible, tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahora, todas las dudas que tienes pues son siempre muchas, porque si yo he llegado a sitios y pues bueno, ya el síndrome del impostor, pues bueno, tú me conoces perfectamente, sabes que está ahí siempre, porque yo reconozco que hay muchos compañeros que lo hacen estupendamente y claro, las comparaciones son odiosas. Y ya cuando llegas a un sitio y ya hablan de ti como lo que pasaba en tiempos, ¿no? Es la señora de... Pues hace cosas con... Iba a decir... Pues ya es como, bueno, sí, es verdad, estoy con esa persona, ¿no? O sea, ya te queda así como un poco y dices, bueno, pues a lo mejor no lo estaré haciendo a lo mejor tan bien. Siempre te queda esa duda, ¿no? Incluso a veces cuando vas a depende qué sitios, que ves a lo mejor que eres la única chica que participa, dices, ahí va, igual soy la cuota también. Entonces, claro, también te entra esa cosa de, pues igual no lo estoy haciendo tan bien, pero claro, igual soy la única persona a la que han podido contactar de género femenino y por eso estoy allí. Entonces la cosa esa, yo ya os digo que yo procuro hacer mi trabajo lo mejor posible y eso es lo que quiero, ¿no? Y pues luego ya lo que sea, pues ya no lo sé. Eso es lo único que hace a uno profesional, Sí. ¿sabes? La seriedad en lo que haces y tú lo haces así, por lo tanto, eso es indiscutible. Que tenemos fresquitos. No, pero eso es cierto, porque al final esas cuestiones, por ejemplo, vosotras, ¿cómo os lo planteáis? Porque ¿creéis que los compañeros también se plantean constantemente? ¿Creéis que los compañeros masculinos se pueden plantear también constantemente este tipo de cosas o van más seguros? Porque quizás tenemos este pozo un poco educacional también, ¿no? Que precisamente choca un poco con lo que intentamos luego traspasar, ¿no? Con nuestras creaciones y con nuestras publicaciones. Decir, bueno, pues esto que me está ocurriendo a mí que no les ocurra a los demás. A vosotras como autoras, que además estáis especializadas en reivindicar, en sacar adelante historias diversas para todo tipo de público, sobre todo tipo de temas y sobre todo en torno a la historia femenina, ¿cómo sois capaces de coger y decir, este es el espacio que merezco ocupar?
¿Cómo lo gestionáis? Con mucho trabajo, supongo también. Cuesta mucho, porque me dice Cristina, el síndrome del impostor es como que se me está viendo. Es como mi otro carnet de identidad, porque es imposible como despegarse de él, ¿no? Es como sentirte muy pequeñita muchas veces, que te levantas y dices, ¿por qué? ¿Qué hago yo aquí? Pero luego piensas, bueno, quizás esta señora se merece que la saquen y que la muestren, y ha hecho mucho y vale la pena trabajar por ella. Y entonces solo el hecho de investigar, de leer, de encontrar muchas capas, ¿no? De muchas mujeres que han dejado pozo y que han sentado muchísimos cimientos, solo por ese motivo vale la pena cada día coger un lápiz y un papel. Es que lo que es el motor, para nosotras creo, lo que es el motor es el producto que vas a hacer. Es decir, lo que a ti te mueve no es que digan que eres dibujante o autora, lo que a ti te mueve es explicar una cosa, contarla, hacerla llegar, descubrir una cosa, hacerla llegar, ayudar a construir, en mi caso, una genealogía, publicar lo que crees que le hará bien a alguien leer, y eso es... yo lo del síndrome del impostor, viniendo de la época que vengo, eso era lo que tenías. Sobre todo, aunque no lo tuvieras, no lo hubieras tenido nunca, como cada vez que llegabas a un sitio de la profesión, todo el mundo te atendía a ti primero, te decía qué querías, la silla, lo que sea y tal, y luego decían a los compañeros que iban contigo, pasad que hablaremos a la reunión, tal, y te dejaban con una revista y decías, no hombre, que yo no soy la novia de este señor, o sea, que yo soy otra dibujante. Ay, perdón, ¿no? Entonces, claro que al final acogías complejo de impostor, ¿no? Pero, y eso pues supongo que sí que algo queda, ¿no? Porque eso siempre nos queda a las mujeres, está demasiado arraigado, ¿no? Y ahora quedará al revés. Ahora este síndrome del impostor ahora vendrá por si eres la cuota, por si eres de moda, porque eres mujer, por si, o sea que siempre tenemos motivo para sentirnos impostadas, ¿no? Pero nuestra fuerza no ha de ser como nos ven los demás, que bastante nos han tenido paralizadas por la manera de ver, y sino qué es lo que tenemos que dar. Nuestra fuerza es qué queremos contar, ¿no? Qué queremos dar, o qué queremos publicar, o qué queremos aportar. Ya está, ahí hay que trabajar. De hecho, editar, o sea, una editorial pequeña, creo, hombres o mujer, que esté detrás de esa decisión, en realidad es profesionalizar una especie de compulsión por recomendar títulos a lo grande, ¿no? Pero es verdad que sí que a mí me pasa mucho cuando me llegan proyectos y tal, a la atención del director, o sea, hablan conmigo, Marta, pero luego a la atención del director editorial, ¿no? Pero bueno, ya, pero esos son detalles que tenemos que trabajar. Porque mira, por ejemplo, el salón del de la persona que te está enviando. Claro. Y hay que irlo suavemente o como quieras, pero hay que girarlo. De hecho, es lo que iba a comentar, el Salón del Cómic de Barcelona hace 7, 8 años, hasta... No, yo creo que hasta después de la pandemia. A mí me manda, yo soy fundadora del Salón del Cómic, me manda correo desde el principio. Siempre ha sido querido amigo y compañero, querido editor o querido dibujante, querido autor, querido, no en plural, porque en el plural se esconden, pero no era plural, cuando se dirigen directamente. Luego en los textos habrá un espacio para los autores, un espacio para los editores, y mira que yo desde el primer día me he quejado. Pues lo han cambiado ahora ya no, pero
hace poquito. Claro que ahora hay una mujer directora. Cosas que van cambiando. La verdad es que hemos abierto muchísimos melones. Yo creo que podríamos estar 3 tardes seguidas aquí. Si nos sacan ahora la cena, yo creo que nos quedamos aquí hasta mañana. Se nos está acabando el tiempo, entonces os voy a lanzar una cosita, ¿vale? Abrimos turno de preguntas y me respondéis después. Y es que, como están saliendo tantos temas tan interesantes y queremos que Comiquera sea algo que vaya funcionando por todos por distintos puntos del país, se va a ir trasladando con distintas profesionales de distintas edades de este sector. Os quiero lanzar qué pregunta, reto o mensaje os gustaría dejar a las siguientes participantes de Comiqueras. Le vais dando una vuelta, ¿vale? Y mientras abrimos un turnito de preguntas para el público, si hay alguien que quiera aportar, matizar. Bueno, ¿sí? Yo nos vamos a tener que disculpar porque tenemos que coger ahora un autobús, hemos venido desde Olmedo a Valladolid. Veo que lo estoy grabando, me gustaría, ¿a dónde se va a poder ver todo esto? Para ver el final. Me está encantando lo que estáis hablando, me siento muy identificada. Es que el de Marta sí, por circunstancias, Cristina también, tu nombre no me ha quedado. Marica. Marica, vale. Pues me imagino que por la edad me siento muy identificada con las cosas que cuentas. Sí. Y me hubiera gustado hablar con la directora general del libro, porque hubo una María José Jerez. Yo es que he sido bibliotecaria, está penada. Ella es bibliotecaria en Antiguo. Y estas son otras compañeras, amigas que hemos venido hoy a pasar el día completo. Hemos estado en la residencia de estudiantes, Y ahora hemos estado en la experiencia completa. Entonces, bueno, pues sí que tendría alguna reflexión, alguna pregunta. Entonces ahora, como habéis hecho un inciso, lo sentimos, pero sale el autobús a las 9. Porque no sabíamos cuánto iba a durar esto, porque podíamos haber cogido un autobús posterior. Pero tenemos el de las 9 y tenemos que ir ahora al Darío, hacer el transporte y ir a... Si queréis, propone Cristina, lanzad la pregunta ahora y nos la... Si quieres, lánzalas, las respondemos y luego, como esto estará colgado en distintos perfiles, en YouTube, por ejemplo, y bueno, demás... pues así de... si en el mundo del cómic, así, alguna, ¿no? En el mundo del cómic, espero que... Bueno... ¿Os vais a prostituir también como en el mundo de la literatura con mayúsculas? Porque está muy prostituido, ¿no? Ese mundo desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿vais a escribir por encargo? Otra pregunta también es en torno a eso. Hace unos 10 días o 15, en la ventana de los libros, salió lo del mundo del cómic. Y entonces salió una profesora, y habéis hecho alguna referencia ya, que están enseñando en los colegios a través de cómics. Yo ya sabía que hace años en Alemania latín le enseñaban con Asterix, ¿no? No sé si lo seguirán haciendo, pero era la única referencia que tenía. Hoy habéis hecho alguna referencia más. ¿Lo tenéis en mente? ¿Eso también sería escribir por encargo o cómo? Luego, como reflexión, lo que decíamos de que las niñas no leían cómic, porque no había cómic de niñas. Me ha recordado que es verdad que había unos ñoños de cuando yo era pequeña, pero a mí el que me gustaba era el Pumbi, que me le traía mi padre. Para mí era una fiesta que él fuera a Valladolid, porque en Olmedo, un pueblo, no quería caramelos ni nada, ¿no? Yo quería mi Pumbi. Entonces, luego yo, como bibliotecaria, veía que los niños, que eran los no lectores, como tú has dicho, las mujeres somos las que leemos, los niños no lectores de los libritos de la primera infancia, pues luego resulta que eran los que leían los cómics. Y las niñas no. Las niñas no. Que ahora me he llevado de sorpresa hace un par de meses, una chica de allí, de Olmedo, me encontró y me dijo, gracias Araceli. Dice, porque aunque yo era de ciencias, no sé qué querría decirme con eso de que era de ciencias, porque también he sido de ciencias, aunque luego he sido bibliotecaria, pero me hiciste leer a Tintín y a Mafalda. Para ellas fue importante, ¿no? Entonces también aprovechar ahora la baja que hay en las lecturas, porque yo lo he visto, la baja de lectoras. Antes perdías a los lectores a los 14 años, ahora les pierdes a los 8. Ese es el día a día. Luego las estadísticas te pueden contar otra historia, pero no es así.
no muevas la cabeza, María José, porque sabes lo que pasa. Y luego cuando os dan los datos, cuentan los libros obligatorios del instituto. Eso para mí no cuenta. Yo le cuento lo de leer por el placer de leer. Entonces, aprovechando eso, y yo dar las gracias a Ricardo, que es el que nos metió con la presentación de un cómic en la biblioteca, luego nos ha ido regalando cómics, es el que a mí como bibliotecaria me abrió el mundo del cómic y yo para difundirlo allí en la biblioteca. Entonces, las que sois creadoras, la editora, que lo tengáis muy en cuenta. Estoy sufriendo por ti, ahora. Para que quede grabado, ahora. Y luego nos llamas cuando quieras. ¿Dónde se va a ver esto? No te preocupes, responderemos a todas tus preguntas. Gracias porque estaba disfrutando mucho. Gracias. Un aplauso, sí, un aplauso. Wow, qué energía, ¿no? O sea, se nota que de verdad las bibliotecas aman el cómic y aman la participación. Bueno, que me ha arrollado esta participante. ¿Tenéis alguna pregunta que podamos responder así en vivo o queréis que nos metamos ya directamente? Sea corta, si es una pregunta que sea corta, Sara, que no te puedes ir dentro de nada. Sí, bueno, wow. Es que yo creo que he hecho las de todo el público. ¿Podemos responder a Araceli? ¿Queréis que respondamos primero? Sí. Yo creo que para que le quede grabado y... Vale, sí, perfecto. A ver, yo sí que quería decir también, no sé qué querría de mí al principio, pero después por alusiones, y aunque las encuestas las hace el gremio de editores de España... Es que si no hay micro luego no se graba. Vale, bueno, pues no. Pues lo que decía está relacionado con las estadísticas. Las estadísticas y el barómetro de hábitos de lectura, que además organiza el gremio de editores de España desde hace años, lo que nos muestra, evidentemente, tú no puedes hablar de tu biblioteca, de tu colegio o de tu espacio. Las estadísticas son generales y genéricas y abarcan pues unos parámetros y unas magnitudes que son en las que en este caso se mueven los editores. Lo que nos dicen las estadísticas, y yo creo que es algo que también hay que visibilizar, es que cada año se lee más. Llevamos 10 años de incremento de lectura que nos gustaría que fuera más alto y que fuera más rápido, pero llevamos 10 años de incremento de lectura. Y hay una brecha de género, y yo creo que es la única que conozco que es positiva. Hay una brecha de género donde las mujeres leemos más, pero además es que leemos muchísimo más, y esa brecha se mantiene a lo largo de los años. Y yo, escuchándoos antes, pensaba que os habéis puesto siempre de ejemplo como lectoras, y que eso os movió a querer contar historias de un determinado modo, ¿no? Yo pienso que esa presión puramente demográfica de que somos más y de que somos lectoras hace que al final, cuando eres creadora, necesitas también a ese público te demanda contar con una determinada mirada. Exactamente, eso que has dicho es muy importante para el público ha de saber que lo necesitamos, es decir, para cambiar los hábitos, para cambiar la tendencia a lo masculino y a que no sea raro lo femenino. El público, como público, tenemos que pedir. Exacto. La diversidad, ¿no? Y eso es muy importante. Y simplemente dos cosas, se desglosa, por supuesto, cuando el hábito de leer es por obligación, es decir, es por estudios o por trabajo, o cuando es por placer y por ocio. Y un apunte más y me siento, que si no soy Araceli 2, sabéis que en el grupo de trabajo de cómics se está trabajando en el ámbito de bibliotecas con esto que está surgiendo en bibliotecas y en librerías, que son las comictecas. Es decir, cada vez hay también más lectores y lectoras en las bibliotecas de cómic, y hay esos espacios especiales, por supuesto, en las librerías, no solo las librerías especializadas, sino las genéricas que tienen los espacios de cómic, sino también en las bibliotecas. Y ahí estamos viendo a mí no me gusta hablar nada de la palabra canon, pero ese canon de mujeres que escriben cómic, ¿no? Claro. Pues ya está. Sobre las preguntas de Araceli, lo digo porque respondemos, ¿vale? Y luego me lanzáis las que queréis para las próximas comiqueras, a ver en qué embrollo las metéis. ¿Vosotras escribiríais por encargo, os gustase o no? ¿Realizaríais trabajos por encargo? Claro, es que hablamos de tanta pasión dedicada a nuestro trabajo. Claro, supongo que se refiere a algo que no te mueve. La gente tiene que vivir, o sea, no vas a exigirle a nadie que
rechace un encargo, a no ser que sea algo que vaya contra sus ideas o sus valores, eso sí, pero si no, pues si necesita vivir tendrá que hacer encargo. Otra cosa es que aparte del encargo tú hagas la obra que tú quieres hacer. Otra cosa también es que en el encargo, en todo lo que hagas, pongas la máxima responsabilidad, la máxima eficiencia. Eso no es prostituirse, o sea, eso es hacer es que un yo trabajo. creo que la palabra que he usado igual es demasiado. No, hemos hay terminado. prostitución en el mundo en todo el mundo. Sí. Entonces, quiero decir, bueno, la más sana es la sexual, digamos. Sí, no, es verdad, que lo pienso así. O sea, no es que la defienda, pero pienso que es la más sana, porque la que no parece prostitución y se prostituye, esa es la que es más mala. Pero lo que quiero decir con eso es que lo ideal es trabajar libremente para lo que tú quieres hacer, pero eso necesita una inversión, porque has de vivir, has de pagar colegios, has de pagar médicos, has de pagar la vida, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero también muchas veces se ha de hacer a través del encargo. Si puedes escoger los encargos, pues mejor. O a veces hay quien prefiere ganar el dinero en otro territorio y aquí, en el arte, hacer solo lo que quieres tú hacer. Pero eso son ya elecciones particulares. Pero para mí la prostitución en esto sería trabajar, por ejemplo, hacer una historia, que me encargaran hacer una historia de algo en lo que yo no creo en absoluto. Algo que va contra mis principios. Eso sí, sería. No lo haríais ninguno, ¿no? No estaríais a favor tampoco de promocionar o de hablar de algo que atenta. Claro, es que eso ya es en el mundo del cómic y en cualquier claro, y en cualquier que mundo. sea, Claro. es íntegro, Por esa eso digo. persona tengo que jamás. Inflar una cosa que es que se ve, es que no tiene ningún sentido. Claro. Bueno, y aquí entra también esa parte, ¿no?, que decíamos de pasión y de activismo que tenemos 24/7. Tremenda la que ha lanzado Araceli, la verdad, ha dejado una bombita aquí bien buena. Así que ahora espero que vosotras lancéis también una bombita para las siguientes comiqueras. No os cortéis, total, no las vais a tener delante. Lanzad las ideas que tengáis, las preguntas que tengáis. ¿Qué les propondríais? ¿Retos, cuestiones, temas? Venga, empiezo yo, que esta sí que no la... Venga, va, que la tienes pensada, Cristina. Pues yo les propongo que, a diferencia de lo que hemos hecho nosotras, que a lo mejor hemos empezado desde yo soy no sé qué, no, que se pongan de pie y que hagan el favor de decir realmente las cosas que han hecho. Que hagan enumeración. Que sean conscientes de las cosas que han hecho, porque todas las aquí presentes se han hecho cosas y a lo mejor no nos reconocemos, ¿no? Que nos reconozcamos nosotras, pero que también que nos conozcan también los demás, ¿no? Sí, eso me pasó hace 2 semanas, que tuve el placer de moderar una mesa y me dijeron que amenacé y me hicieron presentarme. Pero que sí, también iba por ahí lo mío, la confianza. Por favor, levantémonos y demos, soy tal, soy cual. O sea que ahí tenéis el reto y... ¿Marta? ¿Que te veo ahí temerosa también? No, más que temerosa, no sé muy bien qué reto lanzar. En realidad hemos sacado tantos temas que me gustaría seguir, porque me he quedado un poco con lo de, con el cómic se puede enseñar cualquier cosa, pero para mí eso también es un poco un miedo, ¿no? Que el cómic se convierta en una herramienta didáctica y yo creo que es un poco más por la autoría, lo que a lo mejor quiero decir, porque al final, no sé, todo se puede contar, además estamos en una sociedad llena de imágenes, entonces en realidad los libros son tan caros de producir, tan difíciles llegar a ellos, que tienen que añadir algo, o sea, tienen que transmitir algo más, ¿no? Sí. De algo que no se puede encontrar en una búsqueda de internet o lo que vendrá, que tampoco sabemos exactamente qué. Entonces, bueno, esa parte de autoría o de lanzar preguntas, ese final abierto que puede darse también
la Sí, ficción a veces, ¿no? Es como, la interlocución, digamos. como cuentas, ¿no? Sí, Se decía sí, la biografía, la investigación. Eso a mí me parece muy, muy, muy importante, que cada vez, o sea, que seamos, que aparezcamos, que nos empoderemos, pero que interactuemos con el público, o sea, que lancemos retos al público también. Bueno, y entre ¿Entiendes? nosotras, ¿no? Realmente Y entre somos- nosotras, claro, claro, bueno, es que somos público, quiero decir, Sí. nosotras somos lectoras también, por lo tanto, cuando aportamos algo, que sea algo con boomerang, ¿no? O sea, que sea algo que has lanzado tú y que espera algo tuyo, algo muy tuyo, que espera una respuesta, ¿no? Bueno, eso seguramente siempre es así. Pero lo que quiero decir es que ser más conscientes de esta potencia de nuestro trabajo, de nuestra obra. Y darle contenido, es que viene a ser darle contenido. O sea, no dejarnos llevar por la moda. Joder, pues súper interesante. Lo siento por las siguientes, porque voy a abrir así y ya se van a quedar. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer contar con vosotras para esta primera edición de Comiqueras. Personalmente podría durar 3 horas más, no tendría ningún problema, pero contamos con un tiempo finito y pues bueno, ha sido un auténtico placer, de verdad, un lujazo. Gracias por todo lo que hacéis a nivel personal, profesional y activista, y gracias también a todo el público por haber venido esta tarde a compartir estas divagaciones con nosotras y estas ganas también de cambiar el mundo desde el TV, así que nada, ha sido un auténtico placer, muchas gracias.